Es para mí un privilegio compartir la palabra, pero quería como hacer una reflexión para empezar con la palabra. Una de las ideas o del propósito del Señor con la iglesia es que entre unos y otros nos edifiquemos, nos perfeccionemos, nos ministremos, nos soportemos en muchos casos. Y en ese sentido, el Señor tiene que tratarnos a cada uno de nosotros. Lo que nosotros hacemos acá no va a tener ningún resultado si cada uno de ustedes en su intimidad, en su vida personal, no está buscando la guianza del Señor. Si no está buscando que sea el Espíritu Santo el que lo guíe. En ese sentido también, la palabra que se transmite acá es simplemente la palabra de un hombre que trata de hablar en nombre del Señor porque Dios en alguna manera le dio un don. Pero no necesariamente es la palabra de Dios para usted. Es decir, usted no viene acá a escuchar a Dios, usted tiene que escuchar a Dios en su vida diaria, en su caminar. Porque en algún momento yo o cualquiera de las personas que estamos acá podemos decir algo del Señor y en algún momento algo de nosotros. Y en algunos casos podemos estar diciendo algo del enemigo. Le pasó a Pedro. Le puede pasar a cualquier persona que se para delante de las personas. Pero si usted tiene una comunión con Dios personal, usted puede tener el discernimiento para entender cuando una persona habla de parte de Dios, cuando habla de parte del mismo y cuando está hablando de parte de otro espíritu. Es responsabilidad de cada uno de nosotros llevar delante del Señor una vida de tal manera que Él nos hable, que Él nos guíe. Y esto que nosotros hacemos es simplemente una obra de perfección en la obra que Dios tiene que estar haciendo en cada vida, en cada corazón. Esa reflexión, quería empezar con esa reflexión. En la última mutualidad que tuvimos, el hermano Juan hablaba y hizo un spoiler sobre este mensaje, porque yo venía hablando acerca de un versículo que está en 1 Corintios 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya tomamos un tiempo para hablar un poco acerca de la fe. Tomamos otro tiempo para hablar acerca de la esperanza también, de la esperanza de nosotros como creyentes. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del amor. Dice que el amor es el mayor de estos tres. Hay tres cosas que permanecen para siempre. Hay una que es mayor que las otras dos. Y vamos a ver a través de la Escritura que es mayor que muchas otras cosas. Es la mayor obra de Dios en el corazón, en su iglesia, y la motivación de Dios para redimirnos a nosotros. En este capítulo 13 está contenido todo lo que el Señor habla acerca del amor. El capítulo 12 está hablando acerca de los dones espirituales. Él habla de los dones, por qué se dan los dones, con qué propósito se dan los dones, cómo deben ser manejados los dones espirituales. En el capítulo 14 de Corintios el Señor habla específicamente de dos dones. Habla de la profecía y del hablar en lenguas. Y nosotros vemos que en medio de la iglesia hay mucho desorden con esos dos dones específicamente, en general. El hablar en lenguas y la profecía. Entiéndase la profecía no como esos hombres que se paran y le dicen a usted, así le dice el Señor, mañana usted va a pasar y va a pasar un perro y lo va a morder. No, eso es profecía, eso es falsa profecía. En algunos casos Dios le puede hablar a usted una palabra específica para una persona, para usted mismo. Pero la profecía a la que el Señor se refiere es hablar la Escritura. Cuando usted habla la Escritura, de parte de Dios usted está profetizando. Eso es un profeta. El que habla la Escritura, el que habla la palabra de Dios,
de parte de Dios. Hay mucha gente que habla la palabra de Dios, pero Dios no los mandó. Dios no los envió. No están operando enviados por Dios. Entonces, cuando una persona habla de parte de Dios, está profetizando. Eso es un profeta. Y aquí, como en un sándwich, está hablando de los dones, sigue hablando de los dones, mete algo. Tenemos los dos panes, en la mitad está la sustancia de sándwich, mete el amor. Está hablando de los dones, continúa hablando de los dones el 14 y en la mitad mete algo, que es el amor. Quiero que me acompañen ahí mismo, en 1 Corintios, el 12, que es el versículo anterior del capítulo, el versículo 31 del capítulo 12. Estamos ahí mismo en 1 Corintios. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Pablo está diciendo que debemos procurar dones y hay dones mejores. Hay unos dones buenos, hay unos dones que son mejores. En el capítulo 14, por ejemplo, él habla de que hablar en lenguas es bueno, pero hay algo mejor, que es la profecía. Hay dones mejores. Incluso dice que si no hay intérprete no deberían hablar en la iglesia. Eso se presta para confusión. Y habiendo Pablo dicho esto de que hay dones mejores, que procuremos los dones, que nos esforcemos por alcanzar los dones, él está diciendo que hay un camino mejor. Y empieza a hablar del amor. Hay un camino que es bueno, es el camino de los dones. Los dones que Dios da que son para edificación de la iglesia. Quiero que me acompañen a Efesios 3, 14 al 19. Dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo dice que hay una causa por la cual merece que él doble las rodillas, que él ore, que él clame al Señor. Dice cuál es la causa en el 17. En el 16 empieza, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en el nuevo hombre, no en nuestro hombre. Muchas veces nuestro hombre es debilitado de parte de Dios a veces. Y sentimos a veces sin fuerzas. Pero el Señor promete que Él va a dar nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Y entonces, ¿por qué nos atribulamos cuando el Señor empieza a quitarnos las fuerzas? Él no le va a dar fuerzas al que ya tiene fuerzas, que no las necesita. Él le va a dar fuerzas al que necesita fuerzas. Y necesita mostrarnos lo débiles que somos nosotros, para que nos fortalezca en el hombre interior. Hay una fortaleza que no va al alma, que no va a la carne, que va al hombre interior, que no depende de las circunstancias, no depende del estado de ánimo ni siquiera. Es una fortaleza que viene de parte de Dios. Y Pablo oraba por esa fortaleza, para que seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hay 4 medidas que Pablo menciona. El Señor quiere que comprendamos cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la altura. ¿De qué? 19 dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces usted puede aprender toda la teología que quiera, la historia, la hermenéutica, la homilética, y eso es bueno. Pero hay algo que excede a cualquier conocimiento que usted pueda aprender, y es el amor. Y ese amor no se puede enseñar. Yo no se lo puedo enseñar a usted, no lo puedo transmitir. Yo le puedo enseñar a Máximo qué es el amor. ¿Y qué es el amor de Dios? Porque hay otros amores.
Pero el amor yo no lo puedo transmitir a usted. Tiene que ser por una obra del Espíritu Santo. Tiene que ser revelado. Y eso supera cualquier conocimiento. Cualquier cosa que usted pueda aprender. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es plenitud? Que no falta nada. Estamos plenos. Si usted quiere ser lleno de la plenitud de Dios, usted lo que necesita es el amor de Dios y ser lleno del amor de Dios. Si usted solamente en su vida se propusiera una sola cosa, propóngase a eso, es lo que está diciendo Pablo. Es el camino excelente. El camino de los dones no es seguro, los dones son buenos, sirven para edificar a la iglesia. Pero si su objetivo en la vida es buscar los dones de Dios, está errado. El objetivo debe ser lleno del amor de Dios. El Señor no dijo, por sus dones los conoceréis. Hay mucha gente que tiene dones de Dios, dones hermosos de Dios, y no tienen el amor de Dios. Entonces el Señor no dijo, por sus dones los conoceréis, dice, por sus frutos. Seguimos en Corintios. Estamos en el... Vamos, tengo que, si pueden poner en algún lugar ahí para marcar Corintios, porque vamos a estar yendo y viniendo de Corintios 12, 13 y 14. En el versículo 14, en el capítulo 14, el versículo 1, mire que el último capítulo del 12 dice que hay un camino más excelente y empieza a hablar del amor. El versículo 1 del capítulo 14 dice, seguid el amor y procurad los dones mejores. O sea que él nos dice que sigan, ¿qué? El amor. El amor es un sendero. El amor es el camino. El amor de Dios, que es lo que con la voluntad del Señor permitimos aclarar cuál es el amor de Dios. Ese es el camino que usted debe seguir. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El camino de los dones también es limitado. Si no tiene amor, más adelante lo vamos a ver, no sirve. La palabra dice en Romanos 11:29, para los que quieran buscarlo, dice que los dones son irrevocables. Cuando Dios le da un don a usted, no lo va a quitar. Pero si usted no sigue el sendero del amor, ese don le puede ser para tropiezo. Y vemos eso mucho en la iglesia. Gente que está llena de los dones de Dios y eso lo está utilizando para su propia gloria. Para su propia vanagloria o para hacer daño a otros, para acusar a otros. Y son dones que Dios dio. Las mismas virtudes que tiene el enemigo se las dio ¿quién? Dios. Porque él tiene virtudes. Es sabio, dice la Escritura que es más sabio que Daniel. Mire todo lo que ha logrado. Todas esas cosas que él tiene las dio Dios y Dios no se las quitó. Lo sacó de su presencia. Pero él con esos dones que Dios le dio, mire todo el mal que ha hecho. Entonces es algo en que tenemos que tener discernimiento, que una persona no puede ser juzgada por los dones. Usted ve una persona y dice, esa persona predica muy bonito. Pero el Señor dice, por sus frutos. ¿Quiere usted conocer un hombre de Dios? Mire cómo vive, cómo anda su casa. Eso era uno de los requisitos que el Señor estableció para los obispos. Mire lo curioso que Él no establece que tenga tantos dones, que predique muy bien, que tenga mucha teología. No, el Señor dice que tenga su casa en orden. Eso es fundamental. Porque es que ahí es donde se muestra si esa persona está caminando con Dios. Porque el amor de Dios nos transforma, nos lleva a amar a nuestra esposa, a amar a nuestros hijos, a amar a nuestros semejantes. Y eso no es fácil. Una persona que lleva bien su casa muestra realmente que ha querido someter su vida a Dios. Por eso el camino de los dones no es tan seguro. Debemos esforzarnos por buscar dones de Dios. Y si Dios nos dio dones, debemos esforzarnos
por avivarlos, por ejercitarlos. Un músculo que usted no ejercita, se le atrofia. Debe ejercitarlo y le va a responder a Dios por esos dones que usted tiene. Pero el camino es el amor. Y esos dones deben ser guiados por el amor de Dios. Gálatas 5:22. Estamos diciendo que el Señor derramó dones en su iglesia. Dice que a unos les dio profecía, a otros lenguas, a otros ayudar, a otros ministrar, a otros dirigir. Bueno, esos dones son usados para el servicio de la iglesia. Pueden ser usados mal. Sobre todo que hay unos dones muy notorios que son usados muy mal. El Señor nos dice que por el fruto es que conocemos el árbol. Vamos a hablar de ese fruto. 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es lo primero? Amor. El Señor no habla de que hay frutos del Espíritu. Dice que el fruto, un solo fruto es todo esto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el fruto, un solo fruto. Y eso no es algo que nosotros producimos. Nosotros no nos esforzamos por ser más amorosos. Porque el Señor no dice, yo los pongo a ustedes para que produzcan fruto. Hay un texto en Juan 15:16 que dice que yo los puse para que lleven fruto. Hay una diferencia entre producir y llevar. No es usted el que produce el fruto, debe llevarlo. Si Cristo está en usted, ese fruto se produce, empieza a producirse. Entonces usted es una persona más amorosa, más paciente, más llena de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Es la obra de Cristo, no es la obra suya. La obra suya es buscarlo a Él de todo corazón para que Él haga su obra en su corazón. El verdadero amor no lo podemos producir. Vamos a verlo más adelante, es imposible. Es muy grande, es muy profundo. Pero Dios sí lo produce. Y Él es amor. Si andamos con Dios, tenemos amor. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pasa con las personas que se juntan con personas con mañas, personas con vicios, terminan tomándolo de esas personas. Pasa con las personas que se juntan con personas sensatas también, con personas sabias. Empiezan a cambiar. Y si usted anda con el Señor, tiene que notarse. A Pedro le notaba el que él quería ocultarlo. Pero nosotros sabemos que usted era discípulo de él porque usted habla como ellos. Y él trató de ocultarlo y empezó a maldecir. Entonces si usted anda con el Señor tiene que notarse. Ande con el Señor, camine con el Señor, hágase amigo del Señor. Esa influencia empieza a cambiarlo a usted. Es fruto. La semilla es la palabra y eso produce un fruto. Cuando también hay una palabra limpia, una palabra con una buena intención, esa palabra debe producir también congregaciones llenas del fruto del Espíritu. Entonces, cuando hay congregaciones que no están llenas del fruto del Espíritu, deberíamos desandar un poco y mirar la clase de semilla que se ha sembrado. Hay congregaciones donde a veces uno encuentra unas gazaperas, unos odios, unos resentimientos, unos problemas impresionantes. Ahora, aquí voy a hablar algo que es un poco profundo, puede ser malentendido, es complejo, pero está conforme a la palabra. Cuando usted, voy a ponerlo con un ejemplo, una vez que fuimos con mi esposo a un matrimonio, a nosotros nos regalaron de recordatorio, nos dieron una de esas suculentas. ¿Sí saben qué es? Una matica pequeña.
Estas matas no necesitan pues mucha cosa. Por el aire se alimentan, ni la humedad del aire no. Usted las deja por ahí en cualquier rincón y ya sobreviven. Pues entonces yo hice una repisita al baño y me dio por meterla ahí y le empecé a echar agüita. De vez en cuando le eché agüita y empezaron a salir unas hojitas por el lado de la suculenta, unas matas como bonitas. Cuando empezaron a crecer, pues me di cuenta que eso era maleza. Y salí harta. Y esa maleza estropeó la suculenta. A la final se murió. A veces la obra del Señor en los corazones puede ser así. Usted se acerca al Señor y en lugar de llenarse de más bondad, de más amor, de más paciencia, empieza a brotar en usted una cantidad de cosas que usted no tenía. La desesperanza, la impaciencia, el odio. Eso puede pasar. Porque la palabra de Dios también a veces hace brotar esas cosas, cosas que usted no sabía que tenía, para que Dios las trate. Eso es una bendición también. Y viene el enemigo a acusarlo. Ay, usted es cristiano y vea cómo reacciona. Si usted tiene la meta centrada en que quiere agradar a Dios, confíe, porque el Señor está haciendo una obra en su corazón y a veces brotan esas cosas. La persona que no ha caminado en el Señor lo suficiente no logra entender y juzga también. Por eso el Señor nos dice, no juzgue para que no sea juzgado. Usted llega a entender con el tiempo que no tiene ninguna capacidad o ninguna autoridad de juzgar a nadie, porque usted mismo es igual o peor. Entonces empiezan a brotar todas las cosas para ser quitadas por el Señor. El Señor necesita darnos a conocer lo que somos realmente, porque usted no lo conoce, usted cree bueno. Camine con el Señor un ratico. El Señor le dijo a Pedro, porque Pedro dijo, no, yo voy a dar mi vida por usted, yo, para las que sea. Allá voy. Y el Señor lo mira, me imagino. Ay, Pedrito. No cantará el gallo antes que usted me niegue 3 veces que me conoce. Y Pedro insiste. No, ¿cómo le ocurre? Yo mi vida pongo por usted. El Señor sí lo conocía y no lo estaba juzgando. El Señor sí nos conoce y a veces necesita aflorar de nosotros cosas para cortarlas, para quitarlas, para sanarnos. Entonces usted quiere servir al Señor, quiere agradar al Señor y empieza a notar que están saliendo de su vida una cantidad de cosas que usted no esperaba, porque como así, si yo debería ser más bondadoso, más amoroso, más comprensivo, y no, resulta que a veces es todo lo contrario. Dios lo está tratando, necesita sacar esas cosas. Sométase al trato y a la disciplina del Señor, porque por eso somos hijos de Dios. Dice que Dios a sus hijos los disciplina. Y si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. El carácter de Dios se forma así. Es un misterio. La religión no entiende eso. Y la gente en la religión se pone máscaras. Allá son muy buenos, muy agradables, y generalmente las vidas de las personas que se ponen muchas máscaras, en sus vidas íntimas son un desorden. El Señor necesita tratarnos, necesita aflorar, necesita sacar. Para cortarlo definitivamente. Hay gente que tiene problemas con el alcohol y logra dejar el alcohol y vencerlo, pero vuelve a recaer. Si usted permite que Dios haga la obra, usted ya ni siquiera le da ganas de tomarse un trago. Y es verdad. Gente que tiene problemas con las mujeres y está mirando todo el tiempo, huyendo de la tentación. Y preciso pasa por todo lado y todas las mujeres se exigen de tal manera que no tiene para dónde mirar. El Señor quita de su corazón eso. Lo quita completamente. Y le quita el deseo. ¿Por qué? Porque el Señor habla del hombre que mira a una mujer para codiciarla. No le está diciendo nada a la mujer. Porque el problema lo tenemos nosotros los hombres. Si el Señor le sana a usted el corazón, usted ya no va a mirar ninguna mujer para codiciarla. No importa cómo esté vestida. Es una obra que el Señor hace que es verdadera, profunda y real. Se acaba la lucha. Porque el problema no es lo que usted hace. El problema es lo que usted es. Y Dios necesita acabar lo que usted es para hacer Él en usted.
Ese es el fruto del Espíritu que se produce. La unción destruye el yugo. La vida del Señor es la que acaba con nuestra vida natural. No hay otra. Entonces nos sometemos al trato de Dios. Es maravilloso. Pero es confuso en muchas situaciones. Entonces, ya diciendo esto, lo que el Señor quiere es que crezcamos en amor, que seamos edificados en amor, que el amor sea el centro. Vamos a ver qué es el amor. Los griegos, la Biblia está escrita en griego, el Nuevo Testamento casi todo, tienen varios términos para amor. Hay 4 términos, hay como 7 términos, pero en el contexto escritural, la mayoría de doctos apuntan a que hay 4 términos bíblicos del amor. Algunos dicen 3, otros dicen 4. Me inclino más a la opción de 4 términos. El primero de ellos es el amor estorge, no sé cómo se pronuncia. Para los que quieran y estén tomando apuntes, se escribe S-T-O-R-G-E, estorge. Es lo que los griegos definían como el amor familiar. Hay un ejemplo de eso en Romanos 12:10. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces el amor fraterno, el amor que usted siente por su familiar, por su amigo, pero no por toda la familia. Hay familiares que usted quiere, hay familiares que usted no quiere mucho, familiares que apenas los saluda, hay familiares que se encuentran por allá en cada entierro, tristemente, o en un matrimonio. Sí, tristemente la familia termina encontrándose en los entierros, primos que usted no veía hace años. Ese es el amor con esa familia que usted quiere, con esos amigos que usted quiere, los que son entrañables. Ese es un tipo de amor. El estor. Y el Señor nos pide que tengamos ese amor, pero el centro del amor debe ser el amor de Dios, que es otro tipo de amor. El otro término, de ese pues no me detengo mucho, todos tienen que ver con el amor de Dios. El otro término es el filio, el amor filio o filios. Juan 21, 15 al 17, el Evangelio. Ustedes recuerdan, todos saben la historia de que Pedro niega a Jesús 3 veces, Jesús resucita, se les aparece resucitado. Juan narra esta escena que pasó después de que el Señor resucitó. En Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Acá hay un juego de palabras que algunos le dan una explicación, otros le dan otra, yo le voy a dar la mía, puede que le cuadre a usted, puede que no le cuadre, es la mía. Búsquese la suya, yo le doy la mía. En la primera parte el Señor le dice que si me ama, y él utiliza un término que se describe para el amor de Dios, que es el ágape. El Señor le está diciendo, ¿usted me ágape más que estos? ¿Usted me ama con el amor de Dios más que estos? Le pregunta la segunda vez. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le vuelve a decir, ¿usted me ágape? ¿Usted me ama con el amor de Dios? ¿Con el amor más alto? Y él dice, sí, Señor, usted sabe. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En esa parte él utiliza un amor más bajo que es el filios. Esta es mi interpretación del asunto.
El Señor sabe no solamente lo que somos, sino lo que vamos a llegar a ser. El propósito que Él tiene con nosotros, Él lo ve. Nosotros nos movemos en una línea de tiempo en la cual Dios no se mueve. Para Dios no hay pasado, presente y futuro como lo hay para nosotros. Esos son conceptos que nosotros no podemos extender. Incluso en la física cuántica hablan de eso. El tiempo es inmutable. No se mueve. Hay una eternidad presente, un eterno presente para Dios. Entonces el Señor nos ve como Él se propuso que fuéramos a ser. En ese sentido le dice a Pedro, usted me va a amar con el amor ágape. 2 veces, para confirmarlo. Pero en este momento usted no me ama así. Usted me ama con su amor filios. ¿Sí? Quiero confirmar eso en Juan 13:16, el mismo evangelio. $13:36, perdón. $13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Él les venía diciendo que Él se iba a ir. Pues venía amenazando que Él se iba a ir. Ellos estaban muy contentos al lado del Señor y el Señor le dijo, yo me voy a ir. No se amañen mucho porque yo me voy a ir. Y Pedro le dice, ¿a dónde va? El Señor le dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Eso fue una promesa y una amenaza. ¿Por qué Pedro no estaba listo para seguir al Señor en ese camino? Lo vemos ahí, cuando viene y se lo llevan, Pedro lo niega, le da susto. Sabe que lo pueden matar también, ve que la cosa ya es seria. Se lo llevan al patio, lo están interrogando, lo está siguiendo de lejos y ve que tal vez se imagina que Jesús se va a mostrar ante los sacerdotes y va a confirmar que Él es el Mesías y va a empezar a gobernar. Y empieza a darse cuenta que no es así. Y ya lo están enjuiciando y como que lo van a matar. Y le da susto al hombre. A cualquiera nos hubiera dado susto. Entonces cuando vienen a interrogarle, pues él se imagina. Le echaron mano a él, pues me van a echar mano a mí. No, yo no conozco al Señor. Yo no lo conozco. No sé quién es. Ay, pero usted estaba con él. Que no, que yo no estaba con él. Y empieza a maldecir. Dice en un evangelio que el Señor se volvió y miró a Pedro cuando el gallo cantó. Y no sé cómo sería esa mirada, estoy absolutamente seguro que no había reproche ahí. El Señor sabía. Y el Señor sí conocía a Pedro. Pero el Señor también sabía lo que Pedro iba a hacer más adelante. Por eso le dice, usted no me va a seguir ahorita, no está listo, no está preparado. Usted necesita ser tratado, necesita ser pulido, pero usted me va a seguir después. Tranquilo. La tradición histórica dice que Pedro también murió crucificado. Que cuando iban a crucificarlo, él dijo, yo no merezco morir como mi Señor. Y lo enterraron de cabeza, lo crucificaron de cabeza. Lo siguió. Y el Señor sí sabía no solamente lo que Pedro era, sino lo que Pedro iba a hacer. Lo que Él iba a hacer con Pedro. Y el Señor sabe. No se mire a usted mismo. Usted la embarra, usted falla. Mire a Jesús, es perfecto, es santo. Tiene todo poder y toda autoridad. Él sí lo puede cambiar. Y lo puede llevar incluso a que usted lo siga hasta el final. Él. No se fíe en su propia fuerza. No crea que usted es capaz. Confíese y fíese de la fuerza de Él. Dice ahí, en el mismo que estamos, 13:36, el 37 dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. El 38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí?
De cierto te digo, no cantaré al gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y cuando canta el gallo, amanece. A Pedro no le había amanecido todavía. Necesita amanecer en nuestras vidas para darse cuenta quiénes somos. ¿Quiénes somos? Volvemos a Juan, donde estamos. Estábamos en Juan 21. Entonces, el Señor ya se va al nivel de Pedro y dice, sí, usted me va a amar con amor ágape, pero ahorita usted tiene el amor filio y por ahora me sirve. Apacienta mis ovejas. Usted va a madurar. Mira lo que le dice el 18. De cierto te digo, es cierto. O sea, esto se lo aseguro. Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Y eso hacemos nosotros. Vamos a donde queremos y hacemos lo que queremos muchas veces. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Esa es la madurez del Señor. Que usted pueda entregarle sus obras al Señor, que son las manos, representan las obras. Que el Señor lo ciña y lo lleve de pronto a donde usted no quiere. Una vida sujeta al Señor. Habla de la juventud y habla de la vejez. No es natural. Hay muchos ancianos que nunca maduraron. Personas de 60, 70 años que actúan como niños. Hay jóvenes que son muy maduros. Toman decisiones muy aplomadas. Tienen sus pasiones sujetas. Está hablando de esa vejez en el Señor. El señal de la madurez es esa. A usted lo ciñe otro y lo lleva donde usted no quiere. Ya usted no se mueve por sus quereres, sus emociones y sus sentires. Se mueve porque Dios lo guía. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ciertamente Pedro murió crucificado, pero también el Señor necesita que nosotros muramos para que Dios sea glorificado. Y esa muerte presupone que nosotros ya no hacemos nuestra voluntad, sino que el Señor hace su voluntad en nosotros. Y nos lleva donde Él quiere. Y nos pone donde Él quiere. ¿Sí? Y dicho después de esto le dijo, sígueme. Camine. Tiene ese poquito de amor, filios, y yo sé que lo tiene. Yo voy a producir en usted mi amor verdadero. El amor que todo lo espera, todo lo soporta. Sigamos en este capítulo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús. No lo dice, pero se entiende, es el mismo Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Había un discípulo que amaba a Jesús, Jesús lo amaba. ¿Por qué Jesús lo amaba? Porque ese discípulo también amaba a Jesús. No lo dice, pero también se entiende. Ese discípulo sí tenía un amor ágape. Había entendido el amor. ¿Cómo lo sé? Dice acá, en el 19:26 de Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Entonces imagínense la escena. Pedro y todos huyeron. Les dio miedo. No tenían la estatura. La tradición dice que todos murieron martirizados. Todos siguieron al Señor. Pero fue mucho tiempo después. No tenían en ese momento la estatura. No estaban listos. Pero Juan sí estaba listo.
porque él estaba al pie de la cruz y eso también le presuponía que en cualquier momento le echaban mano. Estaba al lado de un condenado a muerte por rebeldía y a él no le importó. Él estuvo dispuesto a poner su vida y fue el único que la Escritura nos registra que estaba al pie de la cruz junto con unas mujeres que todas se llamaban María. Eso es otro tema interesante. Él estaba dispuesto a perder la vida. Él se amaba a Jesús con ese amor. Y usted lee las cartas y el Evangelio de Juan y se dan cuenta que es muy diferente a los demás evangelios. Él entendió el amor. Entendió que ese era el sendero. Ser lleno de ese amor. Entonces, Pedro pues va siguiendo al Señor porque el Señor le dijo, sígame. Y ve que detrás viene este discípulo. Y Pedro le dice, ¿y qué de este? El Señor le dice, Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En el caminar que nosotros llevamos a veces parece que hay personas que como que van atrás y van quedadas. Y uno dice, Señor, ¿pero este qué? Usted sígame. Si yo quiero que él se quede, usted sígame. ¿A usted qué? Soy yo. Salvo que el Señor le ponga a usted en el corazón alguna cosa para que le ministre a su hermano, para que le ayude en el crecimiento, usted no puede hacer nada porque su hermano crezca. No puede hacer nada ni siquiera por su crecimiento espiritual. Usted siga al Señor. No puede hacer nada ni siquiera para que su esposa crezca más en el Señor, ni sus hijos. Todos sus esfuerzos son vanos. Usted siga al Señor. En Cantar de los Cantares la esposa dice, atráeme, y en pos de ti correremos, singular, plural. Atráeme, necesitamos que el Señor nos atraiga. Y cuando el Señor nos atrae, Él va a empezar a influir a los que están a nuestro lado. En pos de ti correremos. Necesita usted seguir al Señor, necesita usted seguirlo como Pedro. Ellos no entendieron eso y pensaron que era que Juan no iba a morir, pero Juan lo aclara. El 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y es curioso porque Juan fue el único de los 12 que estuvo dispuesto a morir por el Señor, y es el único que murió de muerte natural, y que murió de viejo. La tradición dice que a él lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no le pasó nada. Entonces se lo llevaron preso para Patmos, que fue donde él recibió el Apocalipsis. Y murió de muerte natural. El Señor dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, más el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará. Aún en eso se cumplió en Juan. Él estuvo dispuesto a perder su vida y no le echaron mano. Y murió de anciano. Parece, eso son, no está en la Escritura, es la historia que se ha recogido. Pero tiene algunos detractores, puede ser, yo lo creo. Tiene sentido con el propósito del Señor. Entonces ese es un tipo de amor, el filio, el amor que tenemos. Pero ese amor también para los griegos tiene que ver con cosas que nos afilian a algo. Por lo menos usted ama las empanadas, ama a su perro, ama a su gato, ama a su equipo de fútbol. Ese amor también tiene que ver con eso. Es un amor básico. El storge es más familiar, es con esas personas que usted tiene intimidad, que usted realmente quiere. El filio es eso, con lo que usted me afilia. De ahí viene la palabra filiación incluso. Entonces por eso es importante entender que hay diferentes tipos de amor en la Escritura. Y usted ama, es que nosotros tenemos un solo término de amor. Usted ama a su novia, usted ama a su esposo, usted ama al gato, usted ama al perro, usted ama quedarse en la casa todo el día durmiendo. Son cosas que usted ama y ama a Dios. No es el mismo tipo de amor. En la Escritura sí lo marca completamente diferente y nos muestra que es diferente ese amor. Incluso nosotros amamos a Dios con nuestro amor natural.
El Señor quiere llevarnos a amarlo con su amor perfecto, que no se basa en los sentimientos. Es un amor maduro que se basa en las decisiones y en las convicciones. El otro tipo de amor, que no está en el Nuevo Testamento, pero está en todo el contexto de la Escritura, es el amor eros. El amor de las parejas, que incluye el erotismo, que incluye la vida sexual. Para mí es el amor que más se parece al de Dios. Ya lo voy a decir por qué. Juan 17, 21 al 23. Es el amor que Eros. Eros. E-R-O-S. Eros. No está en la Escritura, pero es como lo definen los griegos, el amor de pareja. ¿Sí? No aparece ningún término en el Nuevo Testamento, pero sí aparece el contexto del amor de pareja. Nuestra condición es una condición caída. Nosotros estamos en pecado, vivimos en pecado. Por eso el erotismo lo vemos tan corrupto, porque se ha corrompido por causa del pecado. Pero eso no es malo en ninguna manera. Fue creado por Dios y fuimos creados así por Dios. Porque es la sombra de algo, de una obra de Dios. Juan 17, 21 al 23 dice: está el Señor orando, está en la última cena, está digamos, muy compungido tal vez, marca el final, y esa última oración que él hace una petición al Padre. Dice, para que todos sean, dice desde el 20, 17, 20 de Juan. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces el Señor está pidiendo que esa unión que tiene el Padre con Él la tenga con su pueblo. Eso es una cosa muy profunda, muy hermosa. No es de venir a la iglesia cada 8 días. No es de asistir a todas las reuniones y escuchar todas las predicaciones. Es de tener una unidad con Cristo y ser uno con Él. Esa fue la oración del Señor, que sean uno. Y no solamente que sean uno con Cristo, sino que entre ustedes sean uno. Eso fue lo que Él pidió. Y siendo muy sinceros, esa oración todavía falta por cumplirse. El Señor lo hará. Porque si somos muy sinceros, muy reales, esa unidad no se ve. Se ven cositas como lo de Pedro. Él tenía un amor pequeño, pero el Señor lo prometió, Él lo va a hacer. Él se lo pidió al Padre y el Padre le va a contestar. Ese tipo de unidad nosotros no la encontramos en otra parte en la Escritura. Dice en Juan 14, 9. Estaba uno de los apóstoles, Felipe, y pues ellos habían andado con el Señor, y le da por preguntarle a Felipe, Señor, muéstranos al Padre. El Señor le dice, Jesús le dijo, por tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces mira ese tipo de unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Aunque son dos personas diferentes, están unidos de tal manera que lo mismo que habla el Hijo es lo que habla el Padre. Eso lo entendemos. Ahora, lo que es complicado es que Él quiere que esa misma unidad esté en nosotros.
y que el que nos vea a nosotros vea al Padre. Vamos a ver si eso es cierto en la Escritura. Esa misma unidad Él quiere crearla en nosotros, la misma unidad que Él tiene con el Padre, Él quiere tenerla con su pueblo. Vea lo que le dice a Pedro: lo ceñirá a otro y lo llevará donde no quiera. Es la vida del Señor manifestada, ya no es nuestra vida. Es la vida del Señor manifestada en su pueblo. Esa fue la oración del Señor. Tenemos que creerlo, hermanos, porque Él lo prometió. Él quiere llevarnos a ese tipo de unidad. ¿De dónde viene esa unidad? Eso viene desde Génesis. Génesis 2, 23 al 24. Ahí es donde vamos con lo del amorero. Dios había creado al hombre, y cuando Dios está creando, cuando Dios está haciendo la creación, Dios dice que Dios crea el cielo, las estrellas y ve que es bueno. Las aves y ve que es bueno. Las bestias y ve que es bueno. Pero en un momento Dios cambia la narrativa y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, en Génesis 2:23, bueno, Dios crea en Génesis 2:21, vamos al 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Toma la costilla. El original no dice que hizo, sino que edificó. Edificó a la mujer. Ese término tiene mucho que ver con la iglesia. Y la trajo al hombre. Y él la reconoce y dice: somos uno. Es la misma unidad. Por eso el amorero representa el amor de Dios. Cuando un hombre y una mujer se unen en la voluntad del Señor, ellos tienen tal intimidad que no sé si ustedes lo han notado muchas veces, que terminan hasta pareciéndose físicamente. A veces la esposa con una sola mirada le habla al esposo una cantidad de cosas, porque se entienden, se conocen. A veces él puede anteponerse a los deseos de ella o ella a los de él. Ve una camisa y dice: esta camisa le gustaría mucho a él, y la compra y sí. Eso es cuando hay intimidad, cuando hay comunión y cuando se han dado y hay conocimiento. Esa unidad es la representación de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, para que sepamos la voluntad de Dios, en muchos casos a veces sin ni siquiera preguntársela, porque ya la conocemos. Esa unidad de pareja. Por eso el matrimonio es tan precioso para el Señor. Por eso el matrimonio es tan importante para el Señor. Por eso es tan sagrado y por eso el enemigo la ataca tanto. Por eso la sexualidad el enemigo la utiliza tanto. Porque es la manera en que dos personas se unen. Cuando dos personas están íntimamente juntas, el hombre pone su simiente en la mujer y ella da a luz un hijo. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Poner su palabra en nosotros para que demos a luz su vida en nosotros. Y haya una nueva creación. Es esa intimidad que Él quiere con su pueblo, la misma intimidad que tiene el hombre con la mujer. Juan 19:34, vamos a ver una foto de esto mismo de Génesis, aquí en Juan. Juan era una persona que amaba mucho al Señor, está claro. Y Juan se fija en detalles que otros no se fijan. 19:34.
Y a veces pasa por alto detalles que a otros le dieron mucha importancia. En el 1934, después de que el Señor ha muerto, Él está crucificado, ellos no podían dejar los muertos porque era una fiesta judía, la Pascua. Entonces, para asegurarse que murieran rápido, les quebraban las piernas, porque la persona crucificada se recostaba en el clavo, porque lo que lo mataba era la asfixia, empieza a salirse la sangre de los pulmones y el edema hace que se ahogue. Entonces él, para tener un poco de alivio, se levanta sobre el clavo y logra respirar un poquito, y eso prolonga la agonía, pero prolonga la vida. Es el instinto de preservación que tenemos todos. Imagínense esa tortura que sufrió el Señor. Para asegurarse que ellos murieran, les quebraban las piernas y morían rapidísimo, morían ahogados. Cuando vienen donde el Señor, se dan cuenta que Él ya está muerto. Dice acá en Juan 19:34, 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. El 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo oyó da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Agua y sangre. Juan habla del agua y la sangre más adelante en la carta de Juan. Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6 dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Hablamos de la intimidad de dos personas. Cuando todas las cosas marchan bien, ellos conciben y dan a luz un hijo, que es lo que pasa cuando una mujer va a dar a luz. Revienta fuente. Esa es la señal, que quedan más o menos máximo 12 horas. Porque ya se vino el niño. Cuando ella revienta fuente, ya. Como dicen, tiene más reversa un parto. No hay nada que hacer ahí. El Señor crea todo perfecto, porque sale una cantidad de líquidos ahí que le dicen a ella que ya viene. Y del costado del Señor sale agua y sangre también, porque ahí nace la iglesia. Como el primer hombre, de su costado nace Eva. Del postrer Adán nace la iglesia por su muerte. Agua y sangre. El agua es la palabra, la sangre es la vida. La sangre es la vida, lo dice cuando descienden ellos del arca. El Señor le dice a Noé: no te permito comer animal con sangre, porque en la sangre está la vida. Es decir, usted tiene que cerciorarse que está completamente muerto. La sangre es la vida. Y el Señor no vino solamente por la palabra. Él vivió esa palabra. Él es la palabra andante. Él no vino solamente mediante el agua. Y la vida del Señor no se da solamente por la palabra. Tiene que haber una revelación del Señor para que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros. En Juan dice: sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Eso lo tenemos claro. Hay una Trinidad. Pero dice que tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿El Espíritu qué es? Dice el 6, que es la verdad. El Espíritu es la verdad. Esa verdad, ¿cómo da testimonio en esta tierra? Cuando se encuentra con un pueblo que está lleno de la palabra y que vive esa palabra. Da testimonio en esta tierra. No son uno, pero concuerdan. Tienen que concordar. Entonces ese tipo de unidad que el Señor tiene
en las parejas la quiere con su pueblo para que haya nueva vida, para que nosotros podamos caminar en una nueva vida y manifestar al Señor y empezar a vivir la vida del Señor. Ese es el tipo de unidad que el Señor quiere. Para que los que nos vean a nosotros ya vean al Señor. Eso es bíblico. Dice acá en 1 Corintios 11:1. Con esto ya concluyo. Nos queda ver el amor de Dios en su plenitud, que es el amor ágape. Quiero concluir con esta parte. Ese tipo de unidad, ¿y cuál es el propósito? Y no es osado. Pudiera parecer que es osado. Pablo dice acá, en el 11:1 de 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no está diciendo imiten a Cristo. A mí no me miren porque yo estoy grave. No. Tenemos que andar de tal manera que seamos dignos de imitar. Que puedan ver a Cristo en nosotros para que puedan imitarnos a nosotros. Porque muchas veces la gente no va a la Escritura, pero sí nos ve a nosotros. Ese es un anhelo del corazón del Señor, que seamos uno con Él. Para que podamos mostrarlo como Él es. Para que la gente pueda imitarnos a nosotros buscando la vida del Señor. El Señor quiere que vivamos de esa manera. Pablo lo está diciendo, sed imitadores de mí. Lo confirma en otros textos. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imítenos. ¿Es su vida digna de imitar, hermano? Usted le puede decir eso a su esposa, imíteme. A su esposo, a sus hijos, imíteme. A sus hermanos, a los que están a su alrededor. ¿Cómo andamos? Esto no es un sentimiento de culpa. Los sentimientos de culpa no ayudan en nada. Es una invitación para que caminen en el amor del Señor. Porque el amor del Señor quiere hacerse evidente para que usted sea una vida digna de imitar. Para que yo sea una vida digna de imitar. Para que la iglesia sea una iglesia digna de imitar. También lo dice la Escritura. 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y en esa misma Tesalonicenses 2:14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios. Entonces, que seamos una vida digna de imitar, que los que están a nuestro alrededor sean una familia digna de imitar y que la iglesia sea algo digno de imitar. Eso se va extendiendo. La vida del Señor tiene que ir creciendo, porque es vida. El propósito de la palabra no es que usted haga más actos religiosos. El propósito de la palabra es que usted sea uno con Cristo. Para que usted pueda manifestar la vida de Cristo. Y Cristo pueda manifestarse en usted. Y el Señor lo puede hacer y lo está haciendo. Y lo va a hacer. Entonces a la unidad, ese es el amor eros. Lo dejamos ahí, queda en continuación. Entonces, es una invitación. Si nosotros nos comparamos con esa medida de amor, siendo muy sinceros, estamos graves. Pero eso no es una
no es algo para poner un sentimiento de culpa. Yo he aprendido que los sentimientos de culpa no logran nada. Había dos sacrificios que debía ofrecerse bajo el antiguo pacto. Uno era por el pecado y el otro era por la culpa. La culpa no logra nada. Y el enemigo acusa para meter culpa. El Señor nos pone un modelo, no para decir, mire usted lo grave que está. No, el Señor nos pone un modelo para decir, yo puedo hacer eso, confía en mí. Entréguese, ríndase, sométase. Yo puedo hacer eso, soy suficiente. Lo quiero hacer, es más. Crea, camine, crea, obedezca. Yo lo quiero hacer y lo voy a hacer. Amén.